Muy buenas tardes, esta es otra emisión de las entrevistas que tenemos aquí en Sentido Común. Hoy tengo el gusto de estar con Víctor Hugo Romo, que fue alcalde de Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, queridísimo? Hola mujer, ¿cómo estás? Pues Muy siempre a la... bien. Bueno, felices de platicar contigo. Un poco empezando desde el principio, cronológicamente, ¿qué encontraste cuando entraste a la Miguel Hidalgo? A ti te toca entrar, luego que sale Xóchitl Gálvez. ¿Encuentras ahí cuestiones extrañas? ¿Cómo encuentras la alcaldía? En general, no solamente el tema de los contratos, sino en general como su gestión. Bueno, primero, a mí me tocó gobernar del 2012 al 2015. Después le tocó gobernar a Xóchitl del 2015 al 2018 y vuelvo a recuperar la alcaldía. Primero, por el pésimo gobierno que hizo Xóchitl Gálvez, en donde abatió, suspendió, quitó los programas sociales, en donde creció la delincuencia, la incidencia delictiva, porque ella no se coordinaba con el gobierno de la ciudad, decía que la seguridad no le tocaba, no le invirtió un solo peso en materia de prevención del delito, y pues bueno, un gobierno muy mediocre, un gobierno no cercano a la gente, más bien muy alejado, y de élites, de cúpulas, y pues es de puro show, de puro mitote, de pura diatriba, lo que caracteriza a los actuares, los gobiernos, los puestos públicos que ha tenido y ha obtenido Xóchitl Gálvez. Ese es como el panorama que nos encontramos cuando nosotros recibimos la alcaldía, pero fue pasando el tiempo y nos empezó a llegar información. Yo, la verdad es que incrédulo, ingenuo, hasta comprando el discurso, ¿no? De la hoy senadora, de honesta, de que viene de abajo, de que sus empresas son pulcras y que todo lo hace muy bien. Pero me empezaron a llegar información fidedigna, clara, de los propios desarrolladores inmobiliarios, de los propios empresarios, del modo de operación que tenía ella y sus empresas y su familia, en donde prácticamente, donde ella otorgaba los permisos, donde ella eh, llevaba la manifestación de construcción, donde ella entregaba la publicitación vecinal, donde ella supervisaba, fiscalizaba las obras, pues hasta tenía el descaro de llevar a su hija, que es la dueña de High Tech Service, que es una de sus empresas, y la otra empresa es Omei, que es su esposo, y literal, así, casi ella promoviendo, mientras entregaba el resumen de las publicitaciones vecinales, del resumen que por ley se tiene que entregar a los vecinos de cada obra, pues casi ahí en paralelo ofrecía los servicios de su empresa. Nosotros no lo creíamos hasta que pues empezamos a verlo que esto era constante, cotidiano, permanente y que no me lo dijo uno, me lo dijeron varios, y puedo decir muchos, en donde pues orientó el quehacer gubernamental, el quehacer del gobierno, el quehacer de la función pública, al quehacer privado empresarial, y de reproducción del capital. Es una mujer de doble cara, de doble máscara, de doble faceta, de doble postura, pero también muy acomodaticia, porque combinaba el quehacer gubernamental con el quehacer privado. Y eso tiene irregularidades aquí en México. Por eso nos empezamos a enterar y se cerró el círculo cuando se dio a conocer las transacciones financieras de casi de los 1,400 millones de pesos que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde de un grupo inmobiliario le hicieron transacciones a sus dos empresas por un monto de 70 millones de pesos. Pero ojo, eso es lo que ya probamos. Hay mucho más. El cuento es más largo.
Son varios capítulos que ahorita estamos afinando para ampliar una denuncia que presentamos. Te cuento ya el contexto de la denuncia. Ante esa información que se completó, pues presentamos la denuncia ante la Fiscalía. Pero como he percibido de que ella es muy dada a victimizarse por delitos que ella cometió, ojo, ahora resulta que ya no puede señalar que alguien comete un delito o una falta porque se tira al suelo, se tira al piso, o se mofa, o se ríe, o da una carcajada, o se genera un chistorete. Por eso, esa es la denuncia, eso es lo legal, pero lo que a mí más importa es que se visibilice, que la opinión pública sepa a qué nos estamos enfrentando. ¿Quién es la verdadera Berta Xóchitl Gálvez? Las dos caras, ¿sí? El claro y el oscuro. Y sí tiene un lado muy oscuro de cómo obtuvo casi 1,500 millones de pesos en 9 años y casi ganancias de 600 millones de pesos que está en sus bolsas, en sus cuentas. ¿Quién tiene 600 millones de pesos en una cuenta y dice que es modesta, que no, ella no tiene dinero y que no es millonaria? Perdón, tener 600 millones de pesos es ser millonario en este país y en el mundo, ¿no? Y más, pues bueno, si se hubieran obtenido de manera lícita, legal, que corresponde a su actividad formal y todo estuviera transparente, mira, ni tuviéramos la plática, pero no lo hizo así. Cometió varios errores que se convierten en delitos. Y uno de ellos es el conflicto de interés. Otro de ellos es el tráfico de influencias. Otro de ellos es corrupción. Otro de ellos es abuso de la función pública o uso indebido de funciones. Y todos esos cuadran perfectamente porque cuando ocupaba la silla de la delegación y entregaba los permisos correspondientes al quehacer de su responsabilidad legal, por el otro lado, entregaba una tarjeta de presentación a los desarrolladores para allegarse de jugosos contratos al amparo del poder público, que le derivaron jugosas ganancias y que le derivaron una riqueza inexplicable y que le derivaron un enriquecimiento ilícito. Y entonces, pues ese es el lado de modo de operación de una red de tráfico de influencias en donde prácticamente casi muchos desarrolladores se vieron en la necesidad de contratarla, ¿sí? Sus servicios, pues para que les cuidaran la obra, para que no les clausuraran, para que no les suspendieran, para que los permisos salieran rápidos, para que la manifestación, el uso y ocupación también saliera rápido. Entonces, eso aquí en China no tiene madre, no tiene abuela, es inmoral, no es ético y es un delito. La señora hoy se le ha comprobado, por lo menos en 3 casos, cuadraditos, que tiene implicaciones de corte penal, que tiene implicaciones derivadas a una mal actuar y que dice constantemente mentiras. Lo niega de manera recurrente, pero no se mete al detalle. Solamente dice que es politiquería, que tiene una persecución y que prácticamente estamos y nos cae gorda y le sacamos la lengua. Pero eso no es así. Ella está mintiéndole a la opinión pública, ella cometió un delito y lo debe de explicar y debe de conocer su error y debe de decir que con honor a la verdad, con honor a las netas, ella pida una disculpa y regrese el dinero que obtuvo de manera ilícita. Eso debería de hacer. Yo la he citado a debates públicos, no me los acepta, me tiene miedo, le da cuscús, porque yo tengo pues, los elementos probatorios, ¿sí? Que la van a desenmascarar y van a saber que la señora
pues es un cártel, hizo el cártel del contrato Gate. Es más grave, así te lo digo, Renata, más grave que la Casa Blanca. Te lo voy a decir por qué. La Casa Blanca fueron el costo de la casa, 250 millones de pesos. Aquí estamos hablando de 1,400 millones de pesos. Estamos hablando de casi 6 o 7 casas blancas. Es un escandalazo. No tiene moral, no tiene de verdad razón de estar en esta lógica de ocultar una cruda realidad de su modo de operación. Es el moche evolucionado. Ya algunos compañeros lo han denominado el mochitl, que es una especie de recibir dinero por favores, por permisos, a cambio prácticamente de una extorsión. Pero ahora pues contratando a sus empresas en el ámbito privado. Esta es la relatoría, estos son los hechos crudos, y vamos a seguir denunciándolo porque esto tiene varios capítulos. Entonces, para la gente que nos ve un poco haciendo un comparativo con el esquema de corrupción que se hizo, por ejemplo, en la Benito Juárez, acá en la Ciudad de México, que ya está, el tema se tomó interés nacional porque el exdelegado de Benito Juárez lo arrestaron por todos estos actos de corrupción en la Benito Juárez. Esta alcaldía lo que hacían era dejaban construir edificios más altos, por ejemplo, y les pedían un departamento, 2 departamentos en esos edificios. El esquema de Xóchitl Gálvez es un poco más sofisticado, digamos, donde ella, en vez de pedirle departamentos, y esto lo documenta Alejandro Almazán en Sin embargo, la semana pasada, donde ella pide que sí deja ella como delegada en ese entonces, construir más pisos o espacios más grandes a cambio de que contraten a su empresa, ¿no? Entonces es un poco el mismo esquema de hacerse millonarios a través de las empresas inmobiliarias y la construcción desregulada en la Ciudad de México. Simplemente unos reciben departamentos y Xóchitl Gálvez fue un poco más, insisto, sofisticada en cómo hacía sus moches. Esto, insistir que lo documentó Alejandro Almazán, sin embargo, y tú en la fiscalía por las pruebas que has podido presentar. Ahora, a mí me gustaría un poco preguntarte justo esto que mencionas de la falta de respuesta de Xóchitl Gálvez. Tú haces la denuncia ante la fiscalía, porque además recordar que mucho de los personajes públicos que han estado involucrados en temas de corrupción eran los mismos que cuando estaba la consulta de juicio a expresidentes decían que la ley se aplica, no se consulta, ¿no? Y ahora están en un poco de, cuando se trata de aplicar la ley, lo hacen ver como persecución política. Tú mencionas 2 cosas importantes que me gustaría preguntarte un poco más, ahondar al respecto. Una, que el propósito de tu denuncia, más allá de la judicialización, es la visibilización de la corrupción de Xóchitl. Y lo segundo es la falta de respuesta, ¿no? Tú habías estado informando al respecto de estos posibles actos de corrupción, ella no había contestado, surge esta denuncia y hoy en la mañana acude a la fiscalía a pedir que le enseñen su carpeta. Un poco entender cuál es tu opinión sobre la respuesta. Sí, bueno, ella fue a hacer hoy teatro, ¿no? Hacerse la valiente y a generar una escenografía. Pero ella no le va a entrar al detalle. Ella sabe que cometió un delito. Ella sabe que lo que hizo es incorrecto. Ella sabe que permitió permisos al amparo del poder público y recibió a cambio contratos a sus empresas. Ella sabe que eso es ilegal. Ella sabe que permitió un desarrollo inmobiliario, que es el Distrito Polanco,
que fue otro que es One Marina Park y es otro que es Palmas 340. Tienen diferentes detalles. En los primeros dos es conflicto de interés y no se excusó nunca. Hay un procedimiento que lo marca la ley para los servidores públicos y la función pública en su artículo 8º, párrafo 13. Ahí marca perfectamente que cualquier funcionario público debe de excusarse. No lo hizo, jamás. Y ante eso, que no lo hizo, pues bueno, cometió una irregularidad, y es corrupción. Y en Palmas 340, aunque hay muchos litigios de por medio, pues ella auspició que se hiciera la obra y que duplicara, triplicara la altura y el volumen de construcción, y pues en ese sentido, Palmas 340, pues trae otra implicación, porque aparte la contrataron para hacer sus servicios. Yo creo que ella está muy consciente, le va a dar vuelta al debate, le va a dar vuelta al detalle, está preocupada, ¿sí? Ya ni me menciona, porque sabe que voy a pedir derecho de réplica, y ahí me mencionó hoy, diciendo que yo di el permiso, que es falso, otra mentira más de Xóchitl. En el diccionario se llama su síndrome de mentira patológica, que es muy constante. Se sale por la tangente, miente y echa culpa. Así es muy recurrente, pero la estamos conociendo, eso es muy bueno. La opinión pública va a saber quién es ella, qué características tiene, y pues ante ese suceso, pues bueno, ya empieza a quedar claro la verdadera, la que va a ser la candidata de la derecha. ¿Quién es? ¿Qué credenciales tiene? Pues sus credenciales son las siguientes. 1, credencial de abusar de la función pública para obtener jugosos contratos y volverse millonaria. Y tener 600 millones de pesos en sus cuentas y decir que no es millonaria. Y también estar en el gabinete de Fox y pedir contratos al propio gobierno de Fox, ¿sí? Y después ser senadora de la República, y ser de la Comisión de Transparencia, literalmente elegir a los que son los comisionados del INAI y recibir contratos del INAI, del Instituto de Transparencia. Entonces, pues es una verdadera, verdadera aberración. Esas son las credenciales de Xóchitl Gálvez, las credenciales de la mentira, las credenciales del engaño, esta credencial de su departamento que le iba a donar si ella dejaba la alcaldía, no lo hizo, no donó al Colegio Salesiano esa apuesta que realizó, y no solamente eso, sino el departamento se lo vendió a Mariana Gómez del Campo, compañerísima ella de partido, también tiene otras características de un gobierno opaco, de un gobierno poco transparente, según lo dice la Secretaría de la Contraloría y la cuenta pública de esos 3 años. En síntesis, Renata, son las credenciales de la futura candidata a la presidencia de la República por parte de la derecha. Credenciales de opacidad, credenciales de poca transparencia, credenciales de mucha omisión, de doble cara, de mucha simulación, y pues eso nos espera. De este personaje que lo han inflado bastante, pero que se empieza a desinflar a su justo tamaño, pues porque no tiene la calidad moral. Y espero, Renata, me acepte ese debate público, la voy a seguir invitando, ahora sí que no le saque, como ella dice,
y pues a las pruebas me remito y sobre todo de cara a cara y en la lógica de que haya transparencia y una transparencia que debe de conocer la opinión pública. Pues acá también le abrimos el espacio a la senadora por si quiere el debate. Estoy segura que hay muchos espacios donde los pueden tener tú y ella. Ojalá y acepte o por lo menos que explique qué es lo que, porque no sé, lo que tú mencionas, ¿no? Porque no hizo explícito ese conflicto de interés, cómo es que se hizo de todos esos contratos, etcétera. Querido Víctor, muchísimas gracias por estar en esta entrevista. Si hay algo más con lo que quieras cerrar y si no, pues esta es tu casa. Renata, gracias y te envío un abrazo y a seguir en esta ruta de conocer bien a los personajes con los que se va a desarrollar una contienda. Y ojo, también decirlo que nuestra contradicción no es nueva entre ella y yo, no es porque ahorita sea la candidata presidencial de la derecha, sino ha sido de hace mucho tiempo. Yo no me he quedado callado y ella tampoco. Y nos hemos dado de tú a tú. Por eso hoy salgo, a mí me llegó esa información y la estoy dando a conocer a todo mundo para que tenga conocimiento de causa y sobre todo, pues es noticioso y sobre todo también todo en esta vida es político. En fin, nos estamos viendo. Un abrazo fuerte para ella. Te mando muchas gracias por el espacio.